Bueno, muchachos, entonces, buenos días nuevamente. Vamos a continuar con el desarrollo del curso. Ahora que hemos hecho toda esta parte del estudio de curvas, específicamente curvas regulares, y dividimos un poco el estudio entre curvas planas y curvas espaciales, pues ahora vamos a subir un poco la dimensión de los objetos de estudio y vamos a hablar de superficies. De hecho, hoy vamos a empezar a darle un poco de sentido a este dibujo que siempre he puesto acá, que es como la carátula de nuestro curso. Bueno, antes de pasar como a hacer la discusión, y espero que aquí hoy, por favor, estén participativos, eh, vamos a recordar un poquito cómo fue que nosotros empezamos el análisis de curvas. Nosotros definimos curvas regulares como funciones de un intervalo de números reales en un espacio euclidiano, ya sea R2 o R3. Y a esa, digamos, función le pedíamos algunas condiciones, por ejemplo, que fuera suave, que digamos, van a ser como condiciones de tipo diferencial, y pedíamos que la velocidad en cada punto no se anulara, que era una condición de regularidad. Eh, Es, si bien, digamos, las curvas las analizábamos a través de esas funciones o esas parametrizaciones, pues también veíamos que podíamos reparametrizar manteniendo la traza y en última lo que nos interesaba entender era la traza, no tanto la función. Entonces, esa es una diferencia que vamos a tener aquí grande porque aquí nos vamos a concentrar más en los conjuntos o en el objeto que quiero analizar en R3, que serían las superficies, y no tanto en sus parametrizaciones. Las parametrizaciones son la forma de yo entender el objeto, pero por supuesto van a ser importantes, pero no vamos a definir los objetos a través, digamos, de las funciones, como en curvas, es decir, una curva es una función, aunque usábamos un poco de lenguaje y llamábamos curva a la traza, pero digamos, siempre lo que nos interesó fue un poco más, fue estudiar la traza. De hecho, si ustedes hicieron algunos ejercicios del libro, pues se dieron cuenta que nos interesaban también mucho algunos tipos de propiedades o objetos que eran invariantes geométricos, es decir, que una vez que cambiaba la parametrización, pues eso se seguía manteniendo. Por ejemplo, la longitud de la curvatura de la curva, la recta tangente, la recta normal. Todo eso, digamos, permanece invariante después de hacer una reparametrización positiva de la curva. Entonces, eso nos dice como, bueno, en realidad no importa tanto o no podemos, no es necesario depender tanto de la función que describe el conjunto, más que del conjunto en sí mismo. Entonces, la idea es que aquí vamos a hacer eso mismo, pero digamos, vamos a ir un poco más directo a analizar el conjunto en R3, que vamos a llamar superficie. Bueno, aquí antes de empezar, quisiéramos tener una idea de qué es una superficie. Entonces, aquí tengo, vamos a ver cómo tiene que se actualice la diapositiva. Ya, ok, ya. La idea es, intuitivamente todos entendemos algo por superficie, es decir, tampoco es que sea una palabra que es de R3, o sea, todos estos son subconjuntos de R3. La pregunta que, digamos, intentamos responder de manera intuitiva es si estos objetos que tenemos acá son o no superficies. Voy a empezar por una muy sencilla. Esto que está aquí es la gráfica de una función. Ustedes, digamos, desde un punto de vista intuitivo, reconocerían a este objeto que está en azul como una superficie. ¿Ustedes qué opinan? Sí, no, estoy aquí pendiente del chat si quieren escribir por allí. Bueno, Esteban dice que sí, Joan Sebastián me parece que sí, le parece que sí, esto tiene cara de superficie. Entonces, bueno, vamos a hacerle por ahora un, a darle un visto bueno. Parece que esto tiene pinta de superficie. Pasemos a, por ejemplo, a este objeto. Esto es un poliedro. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Reconocerían esto como una superficie?
Sí, 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 profe. Bueno, Steven dice que sí. Esto tiene pinta de ser superficie. Ahora, muchachos, por lo menos por el chat, vamos a despertarnos. Los que tengan café al lado, tómense un buen sorbo de café, porque, digamos, necesitamos como por lo menos empezar a tener una idea para luego empezar a hacer la formalización matemática del objeto. Bueno, voy a quedarme con la respuesta de Steven, entonces vamos a también a este darle un visto bueno. Tiene toda la pinta de ser una superficie. Veamos este objeto, por ejemplo. Este objeto, no sé si algunos lo conocen o lo han visto alguna vez en la vida. Este que está aquí en moradito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Eso es una superficie? Bueno, Lorena dice que no. Lorena, de pronto por el chat nos puedes escribir por qué no te parece que sea una superficie. Y no sé, de pronto alguien más si quiere participar con el micrófono o por el chat. Bueno, José Esteban dice que no, eso no tiene pinta de ser una superficie. Bueno, listo. Es una idea intuitiva, o sea, tampoco es que necesitemos justificar exactamente qué pasa. Eh, ¿alguien conoce o sabe cómo se llama ese objeto que está ahí? Solo como por cultura general, como para aprender un poquito de otras cosas. Profe, se llama atractor de Lorentz. Eso, muy bien, Steven. Es atractor de Lorentz y corresponde a la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales parciales en R3 de primer orden, creo. Uy, ahora no me acuerdo, pero bueno, espero no estar diciendo mentiras. Bueno, pero sí digamos, es la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales y por tanto, por eso lo que ustedes ven acá, la solución, dada una condición inicial, es en realidad una curva. Es como una curva que viene aquí, por acá se empieza a enrollar y luego por acá, luego pasa para acá. Y es una representación de lo que se conoce como teoría del caos, que es la ecuación diferencial bajo cambios bastante pequeños sobre las condiciones iniciales, pues da por resultados atractores bastante diferentes. Entonces, bastante caóticos, por así decirlo. Bueno, esta sé que es una figura bastante conocida, Esteban dice que la había en la portada de un libro, es muy común, pero bueno, retomando, esto no tiene pinta de ser una superficie, entonces, esto no tiene pinta de ser una superficie. Veamos, bueno, este es un cubo que al fin y al cabo es un poliedro y pues si asumo más o menos la misma respuesta de ahora, esto eh, creo que sí, sí le vamos a dar el visto bueno como superficie. Bueno, hay otros objetos como este que se conoce como el toro de revolución. Sé que ustedes lo conocen del curso de cálculo 2 o cálculo avanzado. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Le damos el visto bueno o no para hacer superficie? Sí, sí. Ok, bueno, quien dice que sí. Eh, bueno, vamos a ver, ¿qué opinan ustedes vale, ¿qué opinan ustedes de este objeto? ¿El de la izquierda? Sí, el Son... gris. Bueno, o sea, Sebastián dice que no tiene No, pinta. Bueno, aquí yo no estoy diciendo si sí no, son o no, no no. son, a lo mejor sí son, no sé, pero bueno, por lo menos desde lo que podamos entender nosotros intuitivamente como superficie, parece que no. Bueno, este objeto es un fractal tridimensional. Pues, eso simplemente como para que sepan de dónde saqué yo un poco las imágenes. Eh, bueno, veamos, aquí tenemos este otro objeto.
No sé, Rafael, a ver, ¿tú qué opinas sobre ese? ¿Eso no? ¿Una superficie? Puedes escribirlo en el chat. Rafael, buenos días. No sé, Alex Santiago, ¿tienes alguna opinión? José Ávila. Sí parece. Ok, gracias, José. Bueno, entonces digamos que esto tiene pinta de que sí es una superficie. Bueno, va a ser solamente una última. Ustedes pueden igual después con el archivo analizar. Eh, bueno, voy a analizar dos, porque creo que van a ser importantes para lo que vamos a hablar luego. La primera es el cono. ¿Qué opinan ustedes del cono? El cono es una superficie. Bueno, aquí no le hagan caso al círculo morado que está allí y a las líneas punteadas. No, nada tiene que ver con el objeto. Estamos analizando el objeto que está en negro. Es un cono. Y bueno, no sé. Bueno, establece que si la identidad de superficie tiene que ver con las cuadrículas ortogonales que se ven, bueno, ya vamos por allá. Tal vez un poco sí, tiene que ver un poco como con eso. Bueno, no sé, muchachos, por favor, avancemos. Solamente es decir sí o no, ¿qué opinan ustedes? S- Sí, sí, sería una superficie, profe, también. Es, Pero en ese punto me causa como curiosidad qué pasaría. también pienso, profe, pero sí me escucha, profe, ¿no? Sí, Es claro, como si Franklin. fuera dos. También piensas que Franklin. Sí, de pronto lo que dijo el compañero Steven me causa curiosidad el pico abajo. Porque es que estuve leyendo ahí la definición de superficie y no sé. Tengo duda ahí, profe. Bueno, listo, vale, no importa. Entonces, como que sí, pero aquí hay algo extraño. Ya lo vamos a ver. Eh, Había dicho que iba a ser otra parte. Ah, sí, el otro es este. Bueno, este dibujo aquí necesito que por favor me ayuden. Vamos a obviar esta parte. Este objeto que está aquí es media circunferencia. Digamos, por eso, digamos, quise ponerla un poco así como partida. Entonces, digamos, cada una por aparte. Bueno, o incluso el dibujo como está ahí, al fin y al cabo, esto es un subconjunto de R3. Lo que pasa es que el conjunto es no conexo. Esta es una parte del conjunto y esta es otra. ¿Ustedes pensarían que eso es una superficie? Sí, sí. Bueno, parece que sí. Bueno, entonces vamos a ver, digamos, qué idea intuitiva vamos a empezar a desarrollar y luego ustedes pues, les queda de tarea como a partir de las definiciones que vemos hoy, ir y repasar cada uno de estos ejemplos a ver si son o no superficies. Eh, bueno, lo interesante es que hay unos como este objeto, y aunque no pregunté, sé que ustedes también van a decir que este objeto tal vez no, como que no tienen pinta o no es lo que uno espera de algo de una superficie. Y bueno, esta dificultad que usted menciona aquí con este punto, creo que se ve que es más o menos como lo mismo que pasa acá, ¿no? Como que hay un puntico ahí donde, no sé, como que algo pasa extraño ahí. Entonces vamos a tratar digamos, dilucidar ese tipo de cosas a través de la clase de hoy. Bueno, entonces hay una idea que espero que ustedes más o menos es como la que uno tiene, de pronto no formaliza en su cabeza, pero que más o menos es lo que uno espera. Hay una idea, pero esta idea es de orden topológico. Hoy vamos a trabajar mucho con esta parte topológica y la próxima clase vamos a trabajar más en la parte diferencial. Pero la idea es, una superficie es un subconjunto R3, sí, digamos, no necesariamente tiene que ser R3, puede estar en R4, en R5, no, en objetos más complejos como S3 o C4, pero
digamos que este curso vamos a hacerlo un poco básico, vamos a pensar en R3. Ya luego de ahí es fácil dar un salto tanto en dimensiones como a otros objetos. Entonces, una superficie es un subconjunto de R3 que localmente parece un trozo del plano. Es decir, como que localmente yo me puedo mover como si estuviese yo en el plano. Fíjense que esa es una idea bastante simple y por eso, digamos, a veces, bueno, hace mucho tiempo se pensaba que la Tierra era plana. Claramente la Tierra uno piensa como en la superficie terrestre y lo que uno ve es que uno se puede mover, de hecho, como que en una parte muy pequeña, en un trozo muy pequeño de la Tierra, yo me muevo y pareciera que me estuviera moviendo en un plano. Por eso se pensaba que la Tierra era plana hace muchos años. Si yo me devuelvo, eso más o menos es lo que pasa en objetos como este. Pues, digamos, si yo estoy acá, yo me puedo mover en dos direcciones, casi como si yo estuviera en el plano. O sea, aquí en un trocito del conjunto. No necesito ni ir pues hasta por allá, simplemente es un análisis que yo hago en una parte muy pequeña. Entonces, eh, claro, lo que pasa es que, digamos, de trozo en trozo, pues a estar de por acá o a estar por acá, pues es muy diferente, pero dentro de cada pedacito yo puedo moverme, digamos, en dos direcciones. Algo que no pasa, por ejemplo, acá, porque si yo me paro en un punto, pues si yo hago un zoom muy grande, pues al fin y al cabo estoy sobre un pedacito de curva, solamente me puedo mover en una dirección. Bueno, cuando yo digo moverme en una dirección, me refiero a direcciones linealmente independientes, porque ustedes me pueden decir, no, es que usted puede mover hacia adelante y hacia atrás, pero no son dos direcciones, son la misma. Me estoy moviendo casi que en línea recta, localmente es como si me estuviera moviendo sobre una recta, no sobre un plano. Entonces, esa es una idea topológica. Una idea geométrica, pero que la vamos a explorar en la próxima clase, sería algo así como que una superficie es un subconjunto de R3 que localmente parece un trozo de plano que ha sido suavemente curvado. Esto es interesante porque sí, cuando yo estoy en la Tierra, entonces la Tierra, pues localmente, pues parece un plano, pero efectivamente sabemos que la Tierra no es plana. ¿Cómo sé que la Tierra no es plana? Bueno, seguramente ustedes ya lo han analizado o saben mucho de eso eh, desde el colegio. Entonces, que si uno mira en el mar y mira el horizonte, entonces los barcos empiezan como a desaparecer o solo se ve la parte, cuando está muy lejos, solo se ve la parte de arriba del barco. Eso quiere decir como que si me voy muy lejos, entonces mi campo visual se va cortando y entonces eso quiere decir que el objeto donde yo estoy parado pues está curvando. Entonces, esa es una idea muy, en mi opinión, inocente, pero que digamos, nos da para hacer mucha matemática formal. Entonces, una superficie es un subconjunto de R3 que localmente es como si yo estuviera en un plano, pero que ese trozo plano ha sido suavemente curvado. Para llegar acá, pues necesitamos pues primero entender un poco la primera parte, que es un poco más topológica. Una superficie es un subconjunto de R3 que localmente parece un trozo de un plano. Entonces, esto quiere decir que las superficies vamos a describirlas de forma local. Entonces, de forma local, eh, quiere decir que me voy a olvidar un poco de cómo es el objeto globalmente, sino que me voy a concentrar por trozos pequeños del objeto. Eh, Esto es interesante porque cuando yo miro globalmente, es que yo empiezo a observar cosas como esto. Perdón. Bueno, incluso este problema que yo acá lo puedo analizar localmente, pero globalmente es que yo me doy cuenta, por ejemplo, que este objeto tiene un hueco, mientras que este objeto, por ejemplo, no tiene un hueco. Eh, Globalmente yo observo, por ejemplo, que este objeto tal vez no es acotado, mientras que, no sé, este que está aquí sí es acotado. Entonces, digamos, eso también hay que empezarlo también a aprender a analizar. Y es que los objetos los podemos analizar o en vecindades muy pequeñas, es como un análisis local, o el objeto como un todo, y ahí empiezo a hacer como observaciones o deducciones de tipo global. Entonces, repito, globalmente este objeto parece muy diferente a este, porque acá tiene un hueco, espero que todos lo puedan ver, pero localmente, pues yo me muevo
como si me estuviera en un plano, y lo mismo pasa acá. Entonces, localmente, pues todas las superficies no deberían diferenciarse. Localmente deberían no diferenciarse, digamos, las diferencias aparecen cuando hago la observación global. Bueno, entonces vamos a trabajar un poquito con esta definición. Un subconjunto de R3 es llamada una superficie topológica. Entonces hoy vamos a trabajar más en la parte topológica, no tanto en la parte diferencial, que tiene que ver como la forma en cómo ese objeto se curva en R3. Y se va a llamar una superficie topológica si para cualquier punto en el conjunto existe un subconjunto abierto de R2 y una función, y un abierto en mi objeto S que va a contener al punto P. Esto es en la topología relativa. Ahorita vamos a aclarar un poquito esas ideas, pero la idea es, por cada punto en mi superficie yo encuentro un abierto del plano y un abierto de mi conjunto, de tal manera de que esos dos abiertos, recuerden, este aquí está en el plano y este aquí está en S, que está a su vez metido en R3, de tal manera que esos dos abiertos son equivalentes topológicamente hablando. Ahora, ¿qué quiere decir abiertos topológicamente hablando? Pues que hay un homeomorfismo que me puede transformar un conjunto en otro. Ahora, si se está preguntando qué es un homeomorfismo, es simplemente una función biyectiva que es continua, tal que su inversa también es continua. Entonces, como la función es invertible, entonces quiere decir que yo puedo ir de U a B o de B a U de manera continua, sin, digamos, ninguna distinción. ¿Sí? O sea, son equivalentes. Bueno, entonces sí, aquí empieza a aparecer un poco el vocabulario que vamos a manejar a lo largo del curso, entonces para que, digamos, lo vayan adaptando un poco. Entonces, la pareja UFI de U, UFI, es llamada una parametrización de S alrededor de P. Ahora, ¿por qué una parametrización? Bueno, pues porque este U es un subconjunto del plano, y el plano yo lo puedo describir pues con dos parámetros, llamémoslos U y B, ¿sí? Que pongo un sistema de coordenadas, y al fin y al cabo si estoy en R2 pues puedo tomar coordenadas cartesianas, y con estos dos parámetros yo describo U, pero esa descripción de U al fin y al cabo también la estoy obteniendo en B una vez que viajo por la función phi. Entonces, eso se llama, o sea, esa pareja se llama una parametrización de la superficie alrededor de P. Bueno, alrededor de P es porque P está aquí en esta en este, digamos, abierto, esto se llama una vecindad. Y bueno, si me voy a otro punto, pues tendré que buscarme otra vecindad para el otro punto. Pero pues este que está aquí está haciendo una descripción local alrededor del punto P. Bueno, las variables de la función phi, te repito, pues si escribo phi en términos de dos variables, yo las llamo u y b, si ustedes quieren las llaman x y y, o p y q, o r y s, o teta y phi, bueno, como las quieran llamar, esas dos variables se llaman las coordenadas locales de S. ¿Sí? O sea, las variables se llaman las coordenadas, la función se llama la parametrización. Bueno, cuando yo hago curvas en mi superficie usando esa función phi, eh, haciendo este truco, simplemente poniendo una de las entradas como constante, ya sea la segunda o sea la primera, pues esas curvas se van a llamar las curvas coordenadas de la parametrización. Cuando tomo la función inversa de la parametrización, recuerden que homeomorfismo es que esta función es una biyección y su inversa, pues que existe por ser una biyección, es continua, entonces también puedo trabajar con esa otra función. De hecho aquí tengo un error porque esta inversa va de B, que está contenida en S, y tiene que llegar a U, que está en el plano. Entonces aquí simplemente, aquí no es S, sino que es U. Vamos a hacer esa corrección ahí. Bueno, entonces esa inversa se le conoce como carta. Ahora explico un poco por qué ese nombre carta. Y pues es una carta de S alrededor de P. Y una familia de cartas de tal manera de que entre todas las cartas yo estoy cubriendo toda mi superficie se llama un atlas. Bueno, la idea de superficie digamos que nace un poco de esta necesidad de entender la Tierra. Claramente, pues para entender la Tierra, pues no tampoco era necesario irla y recorrerla totalmente, sino que en la antigüedad usaban como unos mapas.
como unas cartas de navegación. Entonces, estas funciones, pues lo que hacen es eso, es una descripción local como si fueran mapas de mi conjunto S, pues en vecindades muy pequeñas, o sea, en regiones muy pequeñas. Y si yo tengo muchos mapas de tal manera de que entre todos los mapas pues estoy cubriendo toda mi superficie, pues eso se conoce como un atlas. Yo no sé si a ustedes les tocó la época en las que uno tenía unos libros que se llamaban atlas y en cada página había un mapa de algún pedacito de la Tierra y pues obviamente entre todos esos mapas que tenía ese libro, pues yo podía ver todos los rincones de la Tierra. Entonces, digamos que por eso nombre atlas y esto de cartas. O sea, es como una carta de navegación. Bueno, aquí tengo un dibujo que de pronto ayuda como a observar un poco lo que está pasando. Entonces, supongamos que mi superficie es este objeto, o esto es lo que yo espero que sea una superficie. ¿Cómo sé yo si esto es una superficie? Bueno, yo tengo que tomar un punto P y de alguna forma yo tengo que poder tomar un trozo de esta superficie. Este trozo pues tiene que ser un abierto de la superficie. Ahora voy a hablar un poco de la topología. Y este trozo tengo que poderlo describir a través de una función phi que está definida sobre un abierto del plano. Es decir, bueno, aquí estoy en R2. Entonces, como digamos, lo relevante aquí es que estoy en R2, ¿cierto? Y tengo una función phi que me transforma este conjunto abierto de R2 en este trozo que es sombreado acá con color naranja. Claro, en esa función, pues, ¿qué está haciendo? Está tomando este punto que tiene dos coordenadas que he llamado U0, B0 y me da este punto P. Es decir, matemáticamente yo lo que puedo escribir es lo siguiente. Phi de U sub 0, B0, pues es igual a P. Y si yo me paro en este punto, entonces yo tengo dos rectas que llaman como las rectas coordenadas. Esta recta aquí la obtengo variando en estas dos coordenadas la segunda entrada, es decir, dejo U sub 0 constante y luego varío B y ahí obtengo esta curva. Y esta linecita que está acá, yo la obtengo haciendo lo contrario. Fijo la segunda coordenada que es B sub 0, varío U y entonces obtengo esta recta. Bueno, estas dos rectas, o trozos de recta más bien, después de viajar por la parametrización phi, se van en dos curvas, que yo las he dibujado acá. La curva roja es la que viene de esta curva roja, o sea, esta viene aquí y se convierte en esta. Y esta línea horizontal viene acá y se convierte en esta curva. Claro, aquí ya no son rectas, aquí son curvas. Y aunque en este dibujo yo veo que estas rectas aquí son ortogonales, entonces aquí pareciera que también se cortan de forma ortogonal, pues no necesariamente es así. O sea, tal vez no se cortan ortogonalmente. Pues aquí en el dibujo pues quedó así, pero digamos que la función phi no tiene por qué respetar esos ángulos. Phi simplemente transforma esto en esto de una manera bicontinua. Bueno, entonces esta es la parametrización phi. Si yo me quiero o quiero analizar, digamos, el viaje inverso, que sería psi igual a phi a la menos 1, entonces esto es lo que llamamos carta. Las coordenadas, pues, son estas variables u y b. Las curvas coordenadas son estas curvas que yo tengo acá, ¿cierto? Y bueno, creo que eso fue como todas las definiciones que dimos hace un momento. Claro, lo interesante acá es que yo podría tomar otro punto. A ver, usamos el color verde. Yo podría tomar, por ejemplo, ahora este punto verde que está acá y decir, bueno, este se fue en P, entonces ahora, o sea, este en quién se va? Entonces yo puedo decir, bueno, pero es que yo me puedo mover aquí por esta curva coordenada y luego me voy por esta otra curva coordenada. Entonces, bueno, aquí obviamente todas estas líneas no son estas de acá, pero digamos que me voy por la línea, digamos, horizontal, 2 unidades y 1 unidad por la línea vertical. Entonces yo podría tal vez decir que eso se va como aquí en 2 y luego en 1. Entonces a lo mejor ese punto verde se va en un punto como por acá. Y recuerden que digamos, esta función es biyectiva. Entonces por cada punto aquí yo encuentro uno acá, pero si también puedo hacer lo contrario, si vamos a usar el verde oscuro.
si yo aquí, no sé, digamos que quiero mirar en cómo me voy a este punto, entonces es lo mismo, puedo ir por esta curva coordenada y luego por esta curva coordenada, entonces a lo mejor ese punto se va como ir por esta curva coordenada y luego creo que baja, bueno, no sé, digamos, esto es obviamente un dibujo, pero más o menos pareciera que se va como en este punto verde que está que he dibujado por acá. Es como que este se va en este se va en este se está yendo en este, bueno, y así. Entonces simplemente las funciones, esta o esta, pues lo que me hacen es describir al fin y al cabo este objeto como si fuera un trozo del plano. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? No, profe, está bien. Aquí en este momento usted le está explicando topológicamente, ¿cierto, profe? Sí, 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 estamos hablando desde el punto de vista topológico. Ahora ustedes pueden decir, ¿y dónde está la topología? O sea, ¿qué quiere decir topológicamente? Bueno, topológicamente es simplemente hablar en términos de abiertos y de continuidad. Entonces, esto es lo que encierra la información topológica. Ahora, si además de eso hablamos de derivadas y de, digamos, de suavidad, o sea, continuidad en las derivadas, entonces esta es una información de tipo diferencial. ¿Sí? Entonces, esta parte que está acá la vamos a dejar para la próxima clase. Hoy nos vamos a concentrar un poco en la topología. Bueno, como sé que algunos no han tomado el curso de topología, pues vamos a definir algunos conceptos, digamos, como claves. Esto no es nada del otro mundo, tampoco es que sientan que si no han hecho el curso, entonces tienen que ir a leerse 3 o 4 libros de topología. No, en realidad solamente necesitamos un par de conceptos. Yo sé que ustedes ya tienen, por ejemplo, una noción de lo que significa la continuidad, entonces simplemente pues podemos avanzar un poco más rápido. Bueno, entonces esto es como si estuviéramos haciendo una clase de topología. Esto lo voy a hacer para R3, pero igual vale para Rn, ¿sabes? Vale para R, R2, R3, R4, R5, R6, igual. Pero nos vamos a concentrar mucho en lo que está pasando en el espacio euclídeo tridimensional. Entonces, empezamos por una definición muy básica que es la definición de bola. Entonces, una bola con centro en A y radio R es este conjunto que está acá. Entonces, una bola con centro en A y radio R son todos los puntos en el espacio que están a distancia de A, perdón, que están a una distancia menor de R o del parámetro R de A. Claro, claro que si yo miro la distancia de A da 0. Y es bueno, este número hay que tomarlo positivo, claramente. Vamos a, voy a poner aquí esa aclaración. Los radios siempre son mayores que 0, ni siquiera 0, mayores que 0. Entonces, claro, si yo mido la distancia de A a A, pues da 0 y pues A está en la bola con centro en A y cualquier radio. O sea, esto es básicamente como si yo estuviera haciendo como una esfera, o sea, rellena pero sin el borde, o sea, sin los puntos que están a distancia exactamente R. Por eso he colocado esto de forma punteada. Entonces, claro, yo me paro en A y empiezo a mirar quiénes están a distancia R. A distancia R está esta esfera y los que están a distancia menor que R es lo que está adentro y lo que está a una distancia más grande que R pues es lo que está afuera. Entonces, este conjunto que está aquí, o sea, rellenito por acá, pero sin el borde, es lo que se conoce como bola con centro en A y radio R. Bueno, ese es un concepto que en mi opinión es fácil de recordar. Y entonces ahora sí vienen un poco las definiciones de tipo topológico. Entonces, ¿qué es un abierto? ¿Qué es un conjunto abierto? Bueno, un conjunto abierto, vamos a decir que un conjunto AR3 es abierto si para cualquier elemento en A existe un delta tal que la bola con centro en A y radio delta está metida en A. O sea, como que cualquier punto que esté en A, usted lo pueden encerrar en una bolita y la bolita está totalmente metida en el conjunto. Esta es la misma idea y definición de abierto que se maneja en los cursos de análisis cuando uno están viendo la topología de R. Solo que allá las bolas son los intervalos abiertos. Intervalos abiertos y de longitud finita o acotados. Entonces, es exactamente la misma idea. En otras palabras, un conjunto es abierto si dado cualquier elemento en el conjunto existe un delta
tal que todos los elementos del espacio que estén a distancia menor que delta, todos están en el conjunto A. Bueno, el primer ejemplo son las mismas bolas. O sea, si yo tomo aquí una bola con centro en A y radio R, voy a mostrarles que el conjunto es abierto. ¿Cómo hago para ver que el conjunto es abierto? Pues vean, ustedes cogen un elemento X dentro de la bola, o sea, dentro del conjunto que voy a analizar, y si aquí si a este X yo le puedo hacer una bola de radio delta chiquita que esté totalmente metida, pues ya eso me prueba que el conjunto es abierto. Entonces por aquí tengo una bola de radio R, entonces lo que voy a hacer es ponerle su centro en X. Y pues como ustedes pueden ver, la bola está totalmente metida dentro de la bola naranja. Entonces eso me está diciendo, es como que este punto X es interior a la bola. Entonces, si logro hacer eso con todos los X, pues ya pruebo que el conjunto es abierto. Entonces, profesor, no, pero cambiemos de posición X, listo, coloquémoslo por acá. Entonces yo cojo la bola y mido y vean, la bola roja está totalmente metida dentro del conjunto naranja y entonces el conjunto naranja es abierto. Ustedes pueden decir, no, profesor, pero usted está haciendo trampa, colóquelo más cerca del origen. Bueno, más cerca del origen, pues lo mismo, cojo la bola y ahí la bola está totalmente metida. Fíjense que aquí estoy usando una bola del mismo radio, pero tengo que tal vez hacer el radio un poco más chiquito si vengo y me hago por acá en el borde. Si me hago en el borde, entonces yo vengo y traigo la bola de radio delta y ya la bola roja no está metida dentro de la naranja. Pero pues no importa, simplemente tomo un radio un poco más chiquito y efectivamente la bola con centro en X y radio delta está dentro del conjunto naranja. Entonces, si eso lo puedo hacer para todos los elementos de X, pues eso quiere decir que el conjunto es abierto. Entonces, espero haberlos convencido con estos dibujitos de que eso que hice, en realidad lo puedo hacer en donde yo quiera poner a X. Donde lo quiera poner, yo siempre puedo encontrar una bola. A lo mejor el radio me toca hacerlo muy, 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 muy chiquito, pero pues lo puedo hacer siempre. Y eso me dice que el conjunto es abierto. Bueno, otro ejemplo de conjunto abierto, un producto de intervalos abiertos. Entonces, si yo tomo un intervalo abierto de R, bueno, 3, y hago el producto cruz de ellos, pues eso me da un conjunto en R3 y ese es abierto. Eso más o menos me da un paralelepípedo. Entonces ahora vamos a trasladar este punto para acá. Y pues vuelve y juega. Si yo puedo construir una bola, perdón, vamos a traernos esto para acá, listo. Si yo puedo construir una bola de algún radio tal que la bola roja esté metida dentro del conjunto naranja, pues eso me dice que el conjunto naranja es abierto. Tengo que poderlo hacer en cualquier punto. Entonces, pues bueno, ahí con ese X pues, funciona. Vamos a ver si me muevo por acá. Entonces, si me muevo por acá, eh, bueno, ahí ustedes pueden decir, uy, profe, pero acá abajito como que el rojo se sale. Bueno, listo, no importa, pues vamos a hacer el rojo un poquito más chiquito. Entonces, ahí si quieren más chiquito. Entonces ahí ya sé que hay una bola con centro en X y radio delta totalmente metida dentro de mi conjunto naranja. Vuelve y juega, si la coloco muy, muy por aquí en el borde, por aquí, pues entonces a lo mejor este radio no me sirve, pero la definición dice existe un radio, no es cualquier radio. Entonces simplemente hago un radio muy chiquito y ahí la bola con centro en X y radio delta pues está totalmente metida. Entonces, bueno, esa es la idea de lo que significa que un conjunto sea abierto. Y un conjunto cerrado, esto no lo vamos a usar, pero cultura general, un conjunto cerrado si su complemento es abierto. Entonces, fíjense que rápidamente yo puedo definir qué significa ser abierto o cerrado en R3 o en R4, en donde quieran, de una manera bastante simple. Bueno, la topología es todo lo que uno puede construir con los conjuntos abiertos, ¿sí? Definiciones, conceptos, resultados, todo eso lo que tiene que ver con el orden topológico o la topología de R3. De hecho, la topología de R3 se define como el conjunto de todos los conjuntos abiertos de R3. Bueno, ¿alguna pregunta antes de continuar?
5, 4, No, profe. 3, 2, 1, listo, ok. Bueno, los que han visto análisis, sé que esto no es extraño, ¿sí? Aunque en el análisis lo hicimos con R, pues bueno, de ahí a R2 a R3 es simplemente la misma idea. Los que no han tomado un curso de análisis, pero creo que sí, pues vale la pena pues, que repasen un poquito qué se hace en análisis. Bueno, y una vez que yo tengo topología en R3, puedo darle topología a los subconjuntos de R3. Entonces, la idea es la siguiente. Da un subconjunto, aquí puse Rn porque puse Rn. Ah, bueno, porque creo que también lo puedo hacer con R2. Pero la idea es, da un subconjunto de Rn o R3, donde lo quieran, un subconjunto de ese conjunto, o sea, un B contenido en ese, le vamos a decir abierto, y esto se dice en la topología relativa. Si yo puedo encontrar un abierto W de Rn, o sea, abierto con lo que acabamos de hacer, de tal manera de que ese conjunto B es W intersección S. Es decir, una vez que yo tomo un subconjunto de Rn, los abiertos de ese conjunto son intersecciones de abiertos de Rn con el conjunto mismo. Eso es lo que uno llama topología relativa o topología heredada. Es decir, en el subconjunto de Rn, mis abiertos son, en teoría, los mismos abiertos que voy a tener en Rn, pero restrictos o restringidos a mi conjunto. Entonces, ¿cómo se restringe? Pues haciendo intersección. Todo lo que no esté en ese, pues no tiene por qué hacer parte de la topología S. Entonces, B es abierto si L es la intersección de S con un W, siendo W un abierto de esos que acabamos de describir ahorita. Entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí tengo este dibujito. Entonces, aquí he tomado W, eh, perdón. Sí, que no lo puedo ver. Bueno, W, perdón. Vamos a llevarnos esto un ratico. Ah, bueno, a ver. Olviden un poco lo que estoy haciendo. Bueno, W es un abierto de R3, o sea, es como una bolita de estas rellenitas. No necesariamente una bolita, pero una unión de bolitas, de bolas abiertas. Y S es este conjunto que yo he intentado poner acá, que lo quería separar, pero el dibujo está hecho como con muchos trozos, entonces me da problema, pero vamos a ver si así es, digamos, ahí está W, que es mi abierto de R3, digamos. Y ahora viene mi conjunto S y hago una intersección entre S y W y lo que me queda es este pedacito que está acá. Ese sería B. Bueno, SB es un abierto de S. O sea, si yo pienso en S, este es un ejemplo de lo que sería un abierto de S. Por supuesto, el mismo S es un abierto, porque yo puedo tener todo R3 como si fuera mi W, y entonces W intersección S, pues daría todo S. Entonces, el mismo conjunto S grandote es un abierto de S, no de R3, ojo, porque hay que tener un poco de diferencia. Por eso se llama topología relativa. Bueno, eh, entonces ahora vamos a definir lo que significa continuidad en este ambiente topológico. Por eso fue que coloqué Rn. Entonces, yo tengo un subconjunto de Rn, otro subconjunto de Rm, no tiene por qué ser el mismo espacio euclidio. Entonces, una función entre A y B se dice continua si para cualquier O en B abierto en B, o sea, abierto en la topología relativa, la primagen de ese conjunto es un abierto en A. O sea, básicamente lo que está diciendo la definición es que una función es continua si la preimagen de abiertos son abiertos en la topología relativa de cada universo, ¿no? Eh, la preimagen de abiertos, o sea que si tomo un abierto aquí en B, o sea en la topología relativa de B, la preimagen que está en A, pues es un abierto en la topología relativa de A. Claro, como la topología tiene que ver con estas bolitas de los que están a distancia menor, que no sé qué, básicamente lo que estoy diciendo es la misma definición que uno aprende en cálculo 1. Una función va a ser continua
si en cualquier punto de la imagen que yo tome, yo hago una ola pequeñita ahí de radio epsilon, por eso los abiertos. Entonces, la preimagen de eso son todos los elementos a una distancia menor, delta, o sea, también una bolita chiquitica. Entonces, para todo epsilon existe un delta, tal que, bla, bla, bla. Ahí les dejo de tarea tomar esta definición y reescribirla en términos de bolas y de distancias y van a ver que recuperan exactamente la misma definición que ustedes aprendieron en el curso de cálculo 1. Bueno, y una función es un homeomorfismo si es biyectiva y tanto la función como su inversa son continuos. Bueno, esto ya lo había dicho hace un momento, pero estoy aquí como formalizando. Entonces, fíjense que hasta acá, toda la definición que dimos de superficie topológica ya la podemos atacar. Es decir, ya sabemos qué significa ser abierto en R2 o en un subconjunto de R3. Sabemos qué significa que una función sea continua y pues sabemos qué significa que una función sea un homeomorfismo. Entonces vamos a retomar la definición topológica. Si no la quiero escribir en términos de homomorfismos y de abiertos y esas cosas que fue lo que hice ahorita, la podemos escribir de esta forma. Y seguramente en algunos textos ustedes la van a encontrar así. Un subconjunto SR3 es una superficie topológica si para cualquier punto en S existe un U contenido en R2 abierto y un W contenido en R3 abierto. Fíjense que aquí estoy usando la topología de R2 y R3. Y una función phi que va de U en W intersección B. Este es mi B, que es abierto en S. Solo que para yo no hablar de la topología relativa, pues yo ya sé que los abiertos en S son intersecciones de S con abiertos de R3. O sea que al fin y al cabo la existencia de B implica de alguna forma pues que tiene que haber una existencia de un abierto W de R3. Bueno, ¿y qué pasa con esa función? Ah, no, pues que es biyectiva, continua, y su inversa es abierta, no, su inversa es continua. Yo ya subí las notas al campus, muchachos, entonces las notas en el campus tienen todos estos errores. Luego, luego hago el cambio del archivo, pero si alguno ya bajó el archivo, pues tiene que tener en cuenta que a veces se van estos errores tipográficos. Bueno, entonces ya, eso es una superficie topológica, es un conjunto tal que en cualquier punto del conjunto yo puedo encontrar abiertos de R2 y R3 y una función phi que va de U en el abierto de R3 intersecado con mi conjunto, tal que esa función es biyectiva, continua y su inversa también es continua. Recuerden que la inversa sea continua quiere decir que cuando yo tome un abierto acá, su preimagen aquí da un abierto. Bueno, esta es como la parte un poco más tediosa de verificar que algo sea superficie y es manipular un poco la inversa de la continuidad de la función inversa de la parametrización. Eh, hoy voy a hacer algunos ejemplos usando esta definición, pero como nosotros estamos interesados más en la parte diferencial, entonces nuestras funciones que están aquí, luego vamos a exigir que sean diferenciables. Y a través de las derivadas, con algunas condiciones y unos teoremas que son muy importantes, la próxima clase voy a hablar de esos teoremas, yo puedo garantizar la continuidad de la inversa. Es decir, de alguna forma, este problema de garantizar que esta función sea continua, que la inversa sea continua, lo vamos a solucionar usando herramientas fuertes de análisis, pero en la próxima clase, ¿sí? Pero obviamente que esas herramientas van a funcionar en el caso de superficies diferenciales, no de superficies topológicas. O sea, si uno va a hablar de superficies topológicas, hay que enfrentar digamos, este problema acá. Si estoy hablando de funciones de superficies diferenciables, que se llaman regulares, vamos a tener unos teoremas que me garantizan esta parte de una manera bastante simple. ¿Hay alguna pregunta? Creo que alguien activó el micrófono. No sé si hay alguna pregunta antes de continuar. 5, 4, No, 3, 2, profe, 1. todo está muy bien, profe. Bueno, es que alguien había activado el micrófono. No sé si quería preguntar algo. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos de superficies topológicas. Claro, o sea, pues ya tenemos como el concepto. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, el primer ejemplo
y este es el que a mí más me gusta y créame que va a ser uno de los más importantes. Gráficos de funciones continuas. Voy a devolverme a mis dibujos iniciales. O sea, esto que está acá, esto efectivamente es una superficie. Esto que está aquí es la gráfica de una función. Entonces, continuo. Bueno, de hecho es la gráfica de una función suave, pero por ahora nos estamos concentrando en la topología. Bueno, entonces, si yo tengo funciones continuas, la gráfica, ojo, porque aquí estamos diferenciando entre gráfica y traza de una función, ¿no? Entonces, aquí sí es la gráfica. La gráfica es una superficie topológica. Entonces, vamos a definir la gráfica. Tomo un abierto, bueno, aquí tal vez funciones continuas con dominio abierto. O sea, el dominio no puede ser, por ejemplo, el círculo unitario incluido su borde, porque ahí empezamos a tener dificultades. Bueno, no tanto dificultades, sino que hay que ampliar la definición de superficie a una definición que involucre los bordes. Eso lo vamos a abarcar en el curso bastante más adelante. Bueno, entonces la idea es, tengo un subconjunto abierto de R2 y una función de R2 en R, o sea, un campo escalar, ¿sí? Y con este campo escalar, como ella va de R2 a R, su gráfica es un subconjunto de R3. ¿Y cómo es la gráfica? Ah, bueno, la gráfica simplemente son todos los puntos de R3 de la forma X, y la tercera coordenada es la imagen de estas dos, o sea, f de X, Y. Por eso es que tomé un campo escalar. Si hubiera tomado un campo vectorial, aquí esto tendría dos o tres coordenadas y eso ya no estaría en R3. Pero si esto aquí es un número real, o sea, la función va a R, eh, pues esto que está aquí es un objeto de R3. Y el X y Y, pues tiene que estar en el dominio de la función, que es un abierto. O sea, recuerden, aquí es importantísimo que esto sea un abierto de R2. O sea, eso es importantísimo. Bueno, bueno, y por supuesto, pues que la función sea continua. Entonces vamos a probar que este S es efectivamente una superficie topológica. Entonces, bueno, ¿cómo se prueba que algo es una superficie topológica? Pues para cualquier punto en la superficie tiene que haber un abierto de R2 y un abierto de R3 y una función que va del abierto de R2 en el abierto de R3 intersecado con S, de tal manera que esa función es una biyección, es continua y su inversa también es continua. Eso es lo que hay que probar. Entonces, muchachos, definición de superficie topológica hay que aprendérsela como la tabla del 1 o la tabla del 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un punto en S arbitrario y tengo que construir un W que sea un abierto de R3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el U, que es un abierto de R2, y vamos a hacer producto cruz con R. Eso me da un abierto de R3. Bueno, pues obviamente les queda un poquito de tarea convencerse de que eso siempre es un abierto de R3, pero bueno, pero efectivamente lo es. Y el B que vamos a tomar, pues va a ser W intersección S o S intersección W, bueno, como lo quieran escribir, que en este caso vuelve y me da todo S. ¿Recuerdan que yo les dije que todo S era un abierto de ese mismo? Bueno, entonces aquí, por la forma en cómo he definido mi conjunto S, el mismo B, o sea, el mismo S me sirve como abierto. Pero bueno, la idea es, ya encontré mi W abierto de R3 y él lo interseco con S y ahí me da mi B, que es mi abierto en S. Ah, que me dio el mismo S, bueno, sí, pues casualidad. Bueno, y vamos a construir una función phi que va de U en B. Sí, no, bueno, recuerden que esto va en W intersección S, pero bueno, al fin y al cabo ese es B. Que en este ejercicio, pues vuelve y me da S. Entonces, al fin y al cabo es una función de U en S. ¿Y cómo vamos a definir la función? Bueno, pues la función que hace, toma un elemento en el abierto U y lo envía en un punto en el gráfico. Pues, bueno, pues eso es casi que trivial, ¿no? Lo que uno espera. XY, f de XY. Por supuesto que esto es un elemento que está en S. Entonces, no hay problema. Claro, necesitamos chequear que es inyectiva, que es sobreyectiva, que es continua y que la inversa es continua. Bueno, yo
no escribí, pero la inyectividad para mí es inmediata. Si alguien quiere que hagamos la prueba de la inyectividad, pues de hecho para mí estas tres que están en azul son inmediatas. No sé si alguien quiere que expliquemos por qué pasa. 5, 4, 3, 2, 1. Muchachos, denme al menos un sí ahí en el chat. ¿Ven que es inyectivo sobre inyectivo y continuo la función? Luis Esteban dice que sí. Fíjense que la continuidad es fácil porque vea, la continuidad, entonces recordemos curso de cálculo 2, yo tengo que analizar la continuidad de cada función componente. Entonces, esta es x, pues, o sea, el x lleva a x, pues sí, es continuo, o sea, x es como una identidad en la primera coordenada. Y, pues también. Y la tercera es f, que ya sé que es continuo. Entonces, las tres son continuas, entonces la función es continua. Inyectiva, bueno, pues si ustedes igualan aquí con un v, f de v, pues vea que este tiene que ser igual a este y este tiene que ser igual a este. Entonces ya, es inyectiva. Y sobre inyectiva, pues bueno, es que el conjunto es que el conjunto S está escrito, digamos, como lo estoy construyendo con phi. Entonces, es sobre inyectiva. Listo, entonces estos tres son inmediatos. Por supuesto, lo vuelvo y repito, lo que es un poco difícil es probar la continuidad de la función inversa. Entonces vamos a ver cómo es que pruebo que la función inversa es continua. Entonces, ¿qué hacemos? Tomemos un P de tres coordenadas A, B, C en S. Entonces, como él está en S, yo sé que la tercera coordenada es la imagen por F de las dos anteriores. O sea, C es F de AB, porque es una gráfica, ¿no? Por definición de S. Eso lo que implica es que si yo hago phi de A, B, pues eso va a dar AB, phi de AB, o sea, va a dar ABC, que da el punto P. ¿Listo? O sea, yo lo que estoy identificando es quién es P y quién es phi a la menos 1 de P. O sea, phi a la menos 1 de P es A, B. Entonces vamos a mostrar qué es lo que está haciendo la función inversa. Perdón, vamos a mostrar que la inversa es continua, pero lo que estaba era observando qué era lo que hacía esta función. Bueno, esta función lo que hace es tomar un punto de coordenadas ABC y le da por imagen las dos primeras, AB, o sea, es una proyección sobre las dos primeras coordenadas. Entonces, vamos a considerar la función que hace eso en todo R3, es decir, en R3 hay una función de todo R3 a R2 que toma un punto de tres coordenadas X, Y, Z y lo envía a las dos primeras. Si yo les pregunto si esta función es continua, pues casi que me pueden dar la misma respuesta que di ahorita. X, Y, Z se va a X, es una función polinómica, o sea, de grado 1, que solamente toma la primera coordenada, y el X, Y, Z lo manda al Y, pues obvio que son continuos. Y phi a la menos 1 es la restricción de esa pi a S. Entonces, eso ya me dice que la inversa es continua, porque la estoy viendo como la restricción de una función continua definida sobre todo R3, o al menos sobre un abierto R3. Esa es una de las técnicas para probar que la inversa es continua, eh, pero que requiere calcular la función phi a la menos 1 y extenderla. Ese proceso de extensión no es tan trivial. Entonces ustedes pueden decir, no, profesor, pero es que usted, ¿cómo nos va a dar ese argumento si nunca hablamos de eso? Y no hemos demostrado eso, que una función es continua, si solamente sí es la extensión a un abierto del espacio euclidio, que es continuo. Pero bueno, digamos, uno más o menos logra como visualizar que si la grande es continua, pues la restricción no tiene por qué perder esa propiedad. Pero bueno, vamos a hacerlo a pie. ¿Listo? Es simplemente quería darles como la información de que es una forma en cómo se prueba. Y de hecho, en el libro del profesor Gonzalo, definen la continuidad un poco así, como una función es continua sobre un subconjunto de R3, si puedo extenderla a una función continua definida ya no sobre S, sino sobre un abierto R3. Es que aquí la clave está en que esta función está definida sobre un abierto R3. El mismo R3 es un abierto R3. Esa es como la clave. Pero
digamos que digamos, no empezamos esa línea de discusión, sino que estamos haciendo todo un poco más desde las definiciones topológicas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La idea es probar que, o sea, es decir, vamos a obviar esta parte del pi, ¿listo? Esta parte que está acá, y vamos a seguir trabajando como si nos hubiéramos quedado aquí. Entonces, yo quiero mostrar que la preimagen de abiertos es abierta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un abierto de U, o sea, un O contenido en U abierto. Aquí lo interesante, y aquí es la clave donde que este sea un abierto de R2, la idea es que si este es abierto de R2 y este es un abierto de U, pues él al final también es un abierto de R2. Esa es como la clave y por eso la importancia de que este U sea abierto. Entonces vamos a tomar un O contenido en U abierto. Te repito, él es un abierto de R2 y vamos a hacer O cruz R. Este sería como un W moñito, que es un abierto de R3, pues porque es un abierto de R2 producto cruz R. Y vamos a hacer phi a la menos 1 a la menos 1 de O. Recuerden que yo quiero probar que este de acá es inverso, entonces yo tengo que mirar que la preimagen de este abierto me da un abierto. Pero phi a la menos 1 a la menos 1 de O, pues básicamente es hacer phi de O, porque phi es biyectiva, entonces la inversa de la inversa es la función original. Y si yo hago phi de O, pues phi de O es simplemente W intersección S. Y W intersección S es un abierto de S, porque es un abierto de R3 intersecado con un abierto de, perdón, intersecado con S. Entonces, un abierto de R3, abierto de R3, intersecado con S me da por resultado un abierto en S, o sea, en la topología relativa. Entonces, la preimagen de un abierto me da esto, que es un abierto en la topología relativa. Bueno, vamos a analizar eso un poquito geométricamente, a ver si de pronto ustedes dicen, uff, ¿qué fue lo que pasó acá, Dios santo? Bueno, la idea es la siguiente. Eh, yo estoy en U, ¿cierto? Y hago U crucer, que es como una especie, bueno, esto es infinito hacia arriba, hacia abajo, pero que pues lo dibujo así. Este sería como mi W. Entonces, claro, aquí está S, lo que pasa es que lo tengo afuera. S en realidad está aquí metido. Esa es la gráfica. Ah, es que no mostré este dibujo primero. Bueno, esto sería mi conjunto S, ¿no? La gráfica de una función. Este sería S. Entonces simplemente pues aquí está U por cada punto X, Y. Yo miro aquí la altura. Esta distancia es lo que uno llama f de XY, pero ya el conjunto con las tres coordenadas y la unión y entre todos los puntos me forman el gráfico que es mi superficie S. Bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos tomando este abierto grandote W de U cruz R. Y aquí sí es donde vamos a probar que la inversa es abierta. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos un abierto O, abierto de U, que repito, de hecho voy a escribirlo, voy a escribirlo aquí como observación. O abierto en U más U abierto R2 implica, se me acabó el espacio. Vamos a correr esto un poquito más arriba, vamos a hacerlo más pequeño. Implica que O es un abierto de R2. Listo. Bueno, entonces ahora, listo, aquí tengo mi O. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos O cruz R. Entonces, O cruz R, pues me da este verdecito que está acá, que fíjese que él queda por dentro de este, que es un abierto de R3. O sea, que eso que está aquí es un abierto de R3. Abierto de R3. Listo. Ahora, si yo miro qué es phi a la menos 1 de O, entonces phi a la menos 1 de O, recuerden que lo que hace es, eh, no, perdón, este que está aquí no es phi a la menos 1 de O, este que está aquí es phi de O.
Claro, porque si aquí está O, entonces, ¿qué es fideo? Simplemente mandarlo por la función phi, la función parametrización me convierte esto abierto en este gráfico, entonces eso me da este pedacito que está acá. Pero este pedacito que está acá es justamente la intersección de este verde con ese. Entonces vamos a escribir eso aquí también. Este que está aquí, vamos a ponerlo aquí afuera y pongámosle aquí una flechita. Entonces, este que está aquí no es otra cosa que W moño intersección con S. Como el W moño es un abierto de R3, recuerden que este aquí es un abierto de R3, entonces lo que me dice esto es que esto que está acá es un abierto en S. O sea que fideo es un abierto de S. Y ya lo otro fue que yo dije que esto era phi a la menos 1 a la menos 1 de O. O sea, esto es la preimagen por phi a la menos 1 de O. Entonces, ¿qué hemos probado? Que la preimagen de O, que es este conjunto, que es este mismo, es un abierto de S. O sea, preimagen de abiertos es abierto. Entonces, así hemos probado que phi a la menos 1 es continuo. Claro, ustedes pueden decir, bueno, es un poco tedioso, como que es que además hay que tomar como la preimagen, o sea, siempre hay que tomar como la inversa de la inversa. De hecho, esto que hice acá, de phi a la menos uno ser phi, básicamente, esto también podemos dejarlo aquí como una especie de moraleja, voy a dejarla por acá. Phi a la menos uno es continua si para todo O contenido en U abierto, recuerden que estos son abiertos de redos, phi de O es abierto en S. O sea, fideo tengo que verlo como un W moño intersecado con S, siendo el de acá un abierto de R3. Es una forma, digamos, de cómo es que yo logro probar que la inversa es continua, para no hacer tanta vuelta como lo hice ahora. Fíjense que al final la clave es encontrar este, que aquí fue fácil, ¿sí? Fue simplemente tomar el abierto que estaba acá y hacer producto cruz con R. Entonces, este que está acá. Han hecho aquí, este también es un abierto de R3, entonces vamos a hacerle una flechita para acá. Bueno, entonces, fíjense que aquí ya tenemos un conjunto grande, grande de superficies. Eh, bueno, ahorita reflexionamos un poquito sobre, porque pues ya es básicamente, pues invéntese ahí cualquier función continua. Ah, que yo quiero f de x, y igual a x por y. Listo, bueno, la gráfica de eso es una superficie topológica. Ah, que yo quiero f de x, y igual a e a la x más y por el seno de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, listo, eso es una superficie topológica. O sea, cualquier función continua en dos variables que ustedes conozcan, les da, por ejemplo, una superficie topológica. Bueno, hay otro grupo grande de superficies topológicas. Aquí estoy haciendo las cosas muy en general porque luego estos son las herramientas para que luego rápidamente analicemos que las superficies que generalmente uno usa pues son superficies topológicas. Bueno, estas se llaman superficies de revolución. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, de hecho, vamos primero el dibujo. La idea es la siguiente. Vamos a tomar una curva alfa. Esa curva alfa que esté, por ejemplo, lejos de este eje, o sea, que no vaya a ser algo como esto, que no corte este eje Z. Esta curva alfa la estoy poniendo en el plano XZ. Y luego esa curva la ponemos a girar en torno del eje Z y lo que se genera es una superficie que se llama superficie de revolución. Creo que ustedes son bastante expertos en esto porque cuando uno está viendo cálculo, uno analiza a través de integrales el volumen de estos sólidos. Claro, relleno, esto de forma rellena, que no, lo que hago no es girar la curva, sino girar toda esta región, se conoce como sólido de revolución. Pero si yo pongo a girar solo la curva, pues se me genera una superficie. Bueno,
Entonces, vamos a ver bajo qué condiciones puedo obtener la superficie topológica. Entonces, la idea es, vamos a tener una curva plana. Aquí esta curva pues la coloco en R2. Y esa curva, pues continua, obviamente, la voy a describir por medio de dos funciones, que las voy a llamar h y k. Y dependen de un parámetro u. Entonces, voy a exigir que las h y k sean inyectivas y que h sea mayor que cero. Este h mayor que cero es para que esta curva no me toque, no me corte acá el eje. Porque en los cortes sí vamos a tener problemas. Eso lo vamos a ver ahora más adelante con un ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea? Pues que la curva lo ubico en el plano XZ y la pongo a revolucionar alrededor del eje Z. Entonces, claro, se obtiene un conjunto S. La idea es probar que ese conjunto satisface que es superficie topológica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un abierto R2 que va a ser A, B cruz 0,2 pi y vamos a hacer phi de U en S y vamos a construir mi phi de esta forma. H de U por coseno de B, H de U por seno de B y K de U. ¿Que de dónde sale esto? Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero es simplemente álgebra lineal, es decir, yo tengo por acá un punto de coordenadas H de U, 0, K de U, y la pongo a rotar, bueno, digamos por acá, un ángulo B. Entonces, este punto pues tiene estas coordenadas. ¿Por qué digo que es álgebra lineal? Pues bueno, porque lo que uno hace es aplicar una matriz de rotación alrededor del eje Z. Bueno, entonces ya tenemos mi phi. Entonces, phi es inyectiva. Eh, bueno, pues eso voy a hacerlo aquí paso a paso. Entonces vamos a mostrar que phi es inyectiva. Entonces supongamos que phi de un punto con estas coordenadas es igual a phi de otro punto con estas coordenadas. Entonces, como la tercera, aquí como la tercera es solamente k de u, pues si yo igualo las terceras coordenadas, pues me queda k de u sub 1 igual a k de u sub 2. Pero recuerden que la K es inyectiva, esa es una condición que yo pongo sobre la curva para poder generar la superficie topológica. Entonces, si K es inyectiva, pues U1 es igual a U2. Entonces, listo, ya. Vamos por la mitad del trabajo. Yo necesito probar que 1 y U2 son iguales y que B1 y B2 son iguales. Ahora, pero como H de U no es cero, entonces ahora yo lo que hago es como igualar dos coordenadas como estas que están aquí arriba. Entonces, como este de aquí no es cero, pues lo que me va a quedar es que coseno de B1 es igual a coseno de B2 y seno de B1 es igual a seno de B2. Es decir, como que divido por ese h de 1, h de 2 y listo, lo puedo hacer sin problema, porque nunca es cero. Recuerden que la condición es que h de u es mayor que cero. Si es mayor que cero, pues no puede ser cero. Bueno, y de estas dos ecuaciones tengo que concluir que B1 y B2 son iguales. Entonces, vamos a analizar de esta forma. Si el seno de B1 es cero, entonces B1 y B2 tienen que ser pi. O sea, eso viene de acá. Porque recuerden que yo estoy tomando, vamos a escribirlo aquí, recuerden que yo estoy tomando B en el intervalo 0,2 pi. Entonces, si yo analizo la gráfica de la función seno en ese intervalo, aquí voy a hacer unas bolitas porque no estoy tomando los extremos, el único punto donde el seno se anula es acá, que es en pi. Entonces, si este de aquí es cero, pues el otro también tendrá que ser cero porque son iguales. Y por esto que estoy observando aquí, pues la única opción es que los dos valgan pi. Entonces, al fin y al cabo, estoy concluyendo que B1 y B2 son iguales, que es lo que yo quiero. Ahora, si el seno de B1 no es cero, entonces, pues por supuesto, este tampoco también va a ser cero. Entonces, yo puedo dividir aquí por seno de B1 y puedo dividir aquí por seno de B2. Recuerden que son iguales. Entonces, a lo que llego es que cotangente de B1 es igual a cotangente de B2. Entonces, ahora yo tendría que analizar la gráfica de cotangente. En la gráfica de cotangente son unas gráficas como así, más o menos. Aquí está pi, que es donde está, digamos, la discontinuidad. Y si yo tengo que hay dos valores de B
con la misma cotangente. Perdón que esto me quedó aquí muy chueco. Bueno, esto es cálculo 1, muchachos. Ustedes saben de esto. Por aquí está pi, por aquí está 2pi. Entonces, si hay un valor común para los dos, valor, bueno, asterisco, entonces las únicas opciones es o que sean iguales, digamos, los dos están acá o los dos están acá, o si son diferentes, pues uno está aquí y el otro está acá. Pero este de aquí es una traslación pi unidades de este que está acá. O sea, la conclusión es, o B1 y B2 son iguales, o B1 es B2 más pi. No hay de opción. Ah, bueno, aquí estoy poniendo B2 acá y estoy poniendo B1 aquí a la derecha. Entonces, B1 es B2, pero sumándole pi. Bueno, si son iguales, pues ya acabé. Eso era lo que yo quería probar, que B1 era igual a B2. Pero, ¿qué pasa si B1 es B2 más pi? Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, si B1 es B2 más pi, pues entonces yo reemplazo un seno de 1 igual a seno de B2. Eh, bueno, simplemente aquí tomé seno a ambos lados, perdón. Tomé seno aquí y seno acá. Entonces, seno de B2 más pi es menos seno de B2. Pero recuerden que seno de B1 y seno de B2 son iguales. O sea, estoy usando esta que está acá. Entonces, seno de B1 sería menos seno de B1. Eso quiere decir que seno de B1 es cero, pero eso es una contradicción porque ya estaba suponiendo que el seno de B1 no es cero. O sea, que la única conclusión posible es que B1 y B2 son iguales. Bueno, esto es, repito, esto es cálculo 1, mostrar que una función es inyectiva, bueno, cálculo 2. Entonces, la cuestión es, si phi de U1B1 es igual a phi de U2B2, pues yo tengo que o B1 es igual a B2, o aquí, bajo el análisis de dos casos diferentes, concluyo que B1 y B2 son iguales. Recuerda que esto me dio una contradicción. O sea que o B1 y B2 son iguales a pi, o B1 y B2 son iguales. Punto. Entonces yo tengo que phi es inyectivo. ¿Cómo muestro que phi es sobreyectiva? Ah, bueno, pues tomemos un punto en S, y ese punto en S es un punto que está en la curva, o sea, para ese punto existe un U sub 0 en A, B, tal que el punto es una rotación del punto en la curva alfa de U0. R, pues es simplemente una rotación, perdón, una rotación, un ángulo, perdón, la rotación de un cierto ángulo en torno del eje Z. Entonces, si el ángulo de rotación es un ángulo B sub 0, yo lo único que tengo que hacer es aplicar una matriz de rotación alrededor del eje Z. Las matrices de rotación alrededor del eje Z se ven así, que es básicamente una rotación en dos coordenadas, pero dejando la tercera coordenada, la de Z, constante. O sea, el eje Z tiene que permanecer invariante. Por eso aquí aparece, básicamente es como el vector E3 aquí horizontal, vertical, y el vector E3 horizontal. Entonces, esto que está aquí, lo que va a hacer es una rotación en las primeras dos coordenadas. Y esto que está aquí, lo que me dice es que la tercera coordenada se queda intacta, o sea, no cambia de altura. Bueno, la curva es esta. Recuerden que la curva yo la puse en el plano XZ, entonces por eso este cero que está acá. Y ahora simplemente pues hago la multiplicación de esta matriz con este vector, y ahí me da estas coordenadas, que es justamente phi de U0 es 0. O sea que digamos, la función phi es sobreyectiva. Bueno, y para mostrar que la función phi, que la inversa es continua, pues bueno, eso ahí ya se lo dejo de tarea. Pero la idea es que yo sí puedo describir localmente phi a la menos 1 y ver que esas funciones coordenadas son funciones continuas, o extenderlas, pues extender esto a un abierto R3 y mostrar que phi a la menos 1 es continua de manera local. Bueno, esta se las dejo de tarea porque luego, cuando estemos en la parte diferencial y usemos teoremas fuertes de análisis, uno puede de una manera muy simple y rápida mostrar que la inversa es continua. Entonces, no me voy como a estresar ahora en hacer cosas complicadas cuando luego lo puedo resolver usando teoremas de una manera simple. Bueno, eh, si ustedes se dan cuenta, cuando yo acá tomo este intervalo, perdón,
Cuando yo tomo este intervalo, no estoy considerando un pedacito, o sea, la rotación cero, que es esta curva misma, no la estoy considerando. Desde ese punto de vista, cuando yo tomo un punto por acá, recuerden que la definición de superficie es algo local para todo punto, existe un abierto, tal que bla, bla, bla. Entonces, cuando yo tomo este punto P, yo puedo coger todo esto sin esta curva roja. Cuando me pare por acá, pues me toca hacer otra parametrización. Entonces, voy a hacer aquí una observación que es la siguiente. Vamos a considerar una función phi2 definida sobre el mismo conjunto. Bueno, de hecho, solo necesito cubrir el cero, entonces vamos a hacerlo más bien así. Y pues lo mismo, tomo v y lo envío en, algebraicamente va a ser lo mismo, va a ser h de u, coseno de b, h de u, seno de b, coma k de u. Entonces, algebraicamente es la misma, entonces obviamente ella va a ser continua, con inversa continua, bla, bla, bla. Pero lo interesante es que ahora en este intervalo está el cero. El cero está acá. Entonces ahí ya logro cubrir este que está acá. Y la observación es que si a la otra función la he llamado phi1, entonces phi1 de u unido con phi2 de u, pues me da ese. Y ahora sí ya con eso logro cubrir todo ese y obtengo la superficie topológica. Bueno, preguntas muchachos, inquietudes antes de continuar. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, todo está siendo muy claro. No, Qué buen profe, profesor soy. Bueno, al momento listo. no. Ok. Vamos a analizar una de las superficies más importantes en la geometría diferencial, la esfera. La esfera es importante por muchas razones, entre ellas porque esta superficie se obtiene como caracterización por propiedades de tipo topológico. Luego lo vamos a ver más adelante, pero la idea es, si yo les digo, no, piensen en una superficie diferencial tal que geométricamente satisface estas hipótesis, entonces, ¡pum!, uno concluye que la esfera es la única que satisface eso. Entonces, la esfera es muy importante porque, digamos, se logra caracterizar desde su geometría de muchas maneras. Entonces, es bien importante esta superficie. Hay que conocerla muy bien. Entonces, a, por supuesto, pues vamos a mostrar que es una superficie topológica, pero lo vamos a hacer de tres formas diferentes. O sea, es tan importante que vamos a hacer tres pruebas de que ella es un objeto, una superficie topológica. Entonces, al fin y al cabo, demostrar que algo es una superficie topológica es simplemente poner unas parametrizaciones de tal manera de que esas parametrizaciones cubran todo mi objeto. Recuerden que parametrización es que la función sea definida de un abierto, de R2, en un abierto del conjunto S, que sea biyectiva, continua, con inversa continua, y bueno, si logro cubrir todo eso, entonces en cada punto de ese pues, tengo esa representación. Entonces, vamos a hacer eso con tres tipos de sistemas de coordenadas. Por supuesto que bajo la definición de coordenadas que acabamos de dar, pues un objeto o una superficie topológica pues tiene infinitas coordenadas. Cuando uno está en los cursos de cálculo, uno le dicen, sí, que las coordenadas polares, que las coordenadas esféricas, que las coordenadas cilíndricas, que las coordenadas cartesianas, y pareciera que no hubiera más coordenadas, pero pues bajo este concepto de coordenadas que di hace unos minutos, pues deben haber infinitas coordenadas, porque al fin y al cabo coordenadas es cualquier función phi que yo pueda poner y que tenga pues las propiedades que acabamos de mencionar. Bueno, entre esas infinitas coordenadas que tiene la esfera, vamos a tratar de manejar estas tres: cartesianas, esféricas y por proyección estereográfica. ¿Por qué coloco por proyección estereográfica? Es porque las proyecciones estereográficas son cartas de C2 y entonces tomando las inversas es que ahí obtengo pues, las coordenadas o la parametrización. O sea, la proyección estereográfica no son parametrizaciones de la esfera, sino que son cartas. Entonces, las que son parametrizaciones son las inversas de estas.
Estas esféricas a veces se les conoce como geográficas también, porque tienen que ver un poco con la forma en cómo uno entiende y pone coordenadas en la Tierra. Bueno, eh, claro, lo primero es describir el objeto. Entonces, ¿quién es la esfera? Bueno, la esfera es el conjunto de puntos en R3 tal que la suma de los cuadrados de sus coordenadas da 1. Básicamente, esto es decir que son todos los puntos en R3 que están a distancia 1 del origen. Es otra forma de describir el objeto. Entonces, pues bueno, vamos a dar el primer grupo de, digamos, de coordenadas o de parametrizaciones que se llaman, bueno, que se obtienen por coordenadas cartesianas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar U como un abierto, perdón, los puntos enredados que están a distancia menor que 1 del origen. Básicamente esto que está acá es la bola con centro en el origen y radio 1 de R2. Entonces, que es un abierto, ¿no? Por ser una bola. Y vamos a construir aquí, vamos a construir 6 funciones. Vamos a construirla por parejas. Entonces, las phi sub 1 con un más y un menos arriba, simplemente van a ser funciones que toman el v y lo envían en la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado menos b cuadrado, coma u, coma b. Fíjense que esto está bien definido porque esta suma de cuadrados es más pequeña que 1. Entonces, como va con un menos, pues a 1 le estoy restando algo que es más pequeño. O sea que esto aquí adentro es positivo y la raíz existe. Como ustedes saben, pues esa raíz puedo tomar la positiva o negativa. Entonces, si tomo la positiva, es una función. Si tomo la negativa, es otra función diferente. Entonces, aquí estoy describiendo dos funciones. Lo que pasa es que, pues, para ahorrarme tiempo en la escritura, pues, simplemente escribo, así escribo dos funciones al tiempo. Pero aquí hay dos funciones. Bueno, la phi2 es lo mismo, solo que la raíz la coloco en la segunda coordenada. Entonces, coloco u y b en la primera y en la tercera. Y en la segunda, por eso el 2, coloco esa raíz cuadrada. Bueno, con el más es una función, con el menos es otra función. Bueno, y el phi sub 3, pues básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que están haciendo esas funciones? Bueno, esas funciones, vamos a explicar este dibujo, me están haciendo como, me están cubriendo semiesferas, pero semiesferas abiertas. De hecho, este dibujo debió haber tenido aquí esto punteado también en los bordes. Pero bueno, el dibujo lo tomé de otro lado, no lo hice yo, entonces por eso no está punteado. Pero bueno, si yo pensara, por ejemplo, en phi sub 3 más du. Bueno, phi sub 3 más du es básicamente este que está aquí. Me está cubriendo el hemisferio superior, bueno, el hemisferio, sí, superior que cubre el polo norte de la esfera. Claro, en realidad no es este que está acá, es este que está aquí arriba. O sea, sería todo esto que está acá. Bueno, me lo voy a ahorrar porque esto aquí se ve como muy feo así. Vamos a hacerlo con el láser. Entonces, este sería phi sub 3 más du. Este que está aquí, pues bueno, sería phi sub 3 menos du, eso más o menos se entiende. Si el eje X está hacia acá, entonces este que está aquí sería phi sub 1 más du, y este que está acá sería phi sub 1 menos du. Y si el eje Y está hacia este lado, este sería phi sub 2 más du, y este sería phi sub 2 menos du. Entonces, ahí se ve clarísimo que con las 6 funciones yo logro cubrir la esfera. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿y por qué no cojo solamente phi sub 1 más menos? Bueno, porque ahí estaría cubriendo la esfera con excepción de esta línea o de este ecuador. ¿Por qué no estoy cubriendo el ecuador? Porque recuerden que U es abierto. U es los U, B, tal que U cuadrado más B cuadrado es menor que 1. Entonces, estos que están acá se cubrirían si yo tomara los puntos V a distancia exactamente 1. Pero como el conjunto tiene que ser abierto, entonces me toca poner la desigualdad estricta y por eso digo que esto aquí va punteado y por eso cuando yo cubro esta semiesfera, pues me queda cubierta hasta antes de la línea, o sea, aquí punteado.
Y con el de abajo, pues cubro la parte de abajo también sin cubrir esta línea. Entonces, con estas dos cubro toda la esfera, salvo el ecuador. Ah, entonces, profe, pero entonces ya acabó. Coloque solamente phi sub 2 más menos y ya está, porque al fin y al cabo, pues, este de acá me va a cubrir este pedacito de acá y este de acá me cubre el otro pedazo que no estaba cubriendo. Eso es cierto, pero otra vez vuelve y juega, esto es punteado, entonces dejo de cubrir dos punticos, que son estos dos. O sea, en el ecuador yo logro cubrir medio ecuador sin estos extremos, con este que está acá, y logro cubrir la otra mitad del ecuador sin los mismos dos extremos con esta otra que está acá. Entonces, con estos que están acá, se cubre toda la esfera, salvo estos dos puntos. ¿Se acuerdan que la definición topológica es para todo PNS existe un abierto, tal que ta? Bueno, para estos P que están aquí, no estoy encontrando el abierto y las parametrizaciones. Entonces ahí es donde entran en juego estas que están acá. Ah, bueno, perdón, yo me estaba equivocando. La primera es con las phi sub 3. Bueno, pero espero que se haya entendido la idea. Las segundas eran con las phi sub 1. Entonces, los que me cubren estos dos punticos que me estaban faltando son los phi sub 2, el más menos. Entonces, fíjense que en esta forma de parametrizar, pues necesito 6 funciones. Ahora vamos a ver que eso en realidad se puede hacer con menos funciones. Bueno, ¿y por qué sé que esas funciones son inyectivas, biyectivas, continuas, con inversa continua? Bueno, si ustedes se dan cuenta, esto que está acá son gráficas de funciones continuas. Ah, ¿cuál es la función continua que estoy tomando? Ah, pues f de xy igual a la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Bueno, ¿con el más o con el menos? Entonces, las parametrizaciones phi que yo tengo acá, al fin y al cabo lo que están parametrizando gráficas. Y ya vimos que las gráficas eran superficies topológicas, entonces vean que por eso hacer esos ejemplos tan generales me ahorra mucho trabajo. Como conclusión final, lo que les decía, la esfera pues está cubriendo con esos 6 y eso es como la estocada final para demostrar que esto es una superficie topológica. Bueno, entonces ya sabemos que la esfera es superficie topológica usando este sistema de coordenadas. Vamos a hacerlo otra vez, pero ahora con otras. Entonces vamos a tomar ahora eh, lo que se llama como coordenadas esféricas. Entonces las coordenadas esféricas, lo que hago es tomar U igual al intervalo U02pi cruz 0pi, que es un abierto de R2, porque es un producto de intervalos abiertos. Y las funciones voy a definirlas de esta forma. Entonces la phi1 y la phi2. ¿Cómo las defino? Bueno, simplemente voy a tomar eh, coseno de U por seno de B, seno de U por seno de B y coseno de B. Bueno, si ustedes se dan cuenta, esto es una de las superficies de rotación. Estoy tomando H de U y K de B. Si ustedes observan, el K de B es el coseno de B. Y el H de U es una curva. La curva plana es simplemente coseno de U, seno de U. O sea que estas funciones me generan superficies. Claro, tengo que tener en cuenta como la definición de los intervalos, pero eso es lo que vamos a hacer acá. La primera es tomar este semicírculo y rotarlo alrededor del eje Z. Por supuesto, me da toda la esfera, salvo esta línea que está acá, que es cuando la rotación es de 0 grados o de 2pi, porque ni el 0 ni el 2pi se están tomando, que es esto que está aquí. Entonces, uno puede decir, bueno, con la phi sub 1, yo estoy cubriendo toda la esfera con excepción de esta línea verde. Ahora, ¿cómo hago para cubrir la línea verde? Entonces tengo que usar una segunda función. La segunda función es tomar este semicírculo que está acá, ¿cierto? Y rotarlo alrededor de este eje. Entonces, eso me genera toda la esfera, salvo esta lineecita roja.
Pero bueno, al fin y al cabo, entre las dos parametrizaciones logro cubrir toda la esfera. Ahora, como son funciones, pues las funciones son inyectivas, biyectivas, continuos, con inversa continua. Bueno, la inversa continua les quedó de tarea, pero digamos que ahí ya he logrado resolver qué pasa con la esfera. Eh, bueno, y aquí tal vez también la observación final, importantísima. S2 es igual a Φ1 de U unido con Φ2 de U. Pensé que lo había escrito, pero bueno. Esto se llama coordenadas esféricas. Bueno, creo que ustedes entienden un poquito de qué es lo que miden U y B. Y acá, bueno, acá en esta segunda, estos menos y el cambio de posición de este para acá, de este para acá, y poner estos menos acá, lo que hace es justamente pues ubicar este semicírculo, que es este que está acá, y que ese sea el que rote, y que rote en torno a este eje. Simplemente si ustedes hacen con GeoGebra, pues ahí pueden observar rápidamente. Bueno, si me queda algo de tiempo, lo puedo hacer hacia el final de la clase. Bueno, y por último, vamos a demostrar que la esfera es una superficie topológica, pero por proyección estereográfica. Entonces, fíjense que aquí lo que voy a hacer es construir cartas, no parametrización. Entonces, vamos a explicar en qué consiste la proyección estereográfica. Bueno, la proyección estereográfica consiste en lo siguiente. Vamos a tomar la esfera y vamos a escoger un punto, que lo vamos a llamar el polo. En este caso, voy a escoger el punto de coordenadas 001 y en particular se llama el polo norte. Cuando tomo el punto de por acá, que es el punto de coordenadas 00 menos 1, a este se le llama el polo sur. Si escojo otro punto, pues simplemente se llama polo. Bueno, entonces, con este punto, yo voy a intentar aplanar la esfera. ¿En qué consiste aplanar la esfera? Imagínense que que eso fuera como un balón de caucho, y entonces aquí le hacen un roto. O sea, aquí, pum, quito el polo, o sea, hago como que rompo la esfera. Y una vez que la rompo, entonces puedo intentar estirarla. ¿Y cómo la estiro? Pues mandando este punto al infinito, o sea, como que empiezo como a agrandar el hueco, ¿sí? Y cada vez también a ponerlo más sobre el plano. Entonces, digamos, si logro mandar esto hacia infinito, pues lo que me va a quedar es un plano. Bueno, esa es como una idea geométrica. No sé si bien lo pueden imaginar. Pero bueno, si no lo pueden imaginar, analíticamente se ve así. Tomamos el polo norte y un punto en la esfera y trazamos una recta que pase tanto por el polo norte como por el punto que yo he escogido. Y esa recta corta este plano. Bueno, aquí no escribí quién era este plano, pero vamos a escribir. Este es el plano R2 cruz 0. Y como es una recta, pues va a cortar el plano en un único punto, porque esta línea no es horizontal. Y ese único punto lo vamos a llamar pi de P. Ese pi de P es la proyección de este punto P por este análisis que se llama proyección estereográfica. Entonces, bueno, la idea es mostrar que esa proyección, quitando el n, es una biyección continua con inversa continua. Entonces, esta función no me sirve como parametrización porque parte de la esfera, pero su inversa sí me serviría. La inversa sería, cojo un punto en el plano, únalo con el norte, mire dónde cortan la esfera, y esa sería la imagen de este. Ese sí actúa como parametrización phi. Esta, que es la que he llamado pi, pues no sirve, pero la phi es la inversa de la proyección estereográfica. Bueno, entonces vamos a tratar de entender analíticamente cómo se comporta esa función pi. Entonces la idea es la siguiente. Pi va de la esfera sin el polo y va al plano, a R2. Entonces necesitamos tomar la recta, que va a ser de la forma n más t veces b, porque pasa por el norte. Este t es el parámetro de la recta y b es el vector director de la recta. Ahora la pregunta es, ¿y quién es el vector director de la recta? Bueno, el vector director de la recta es x, y, z menos 1. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿y de dónde salió ese vector director? Bueno, entonces vamos a ver. Yo tomo la recta que pasa tanto por el norte
perdón, tanto por el norte como por el punto P. De hecho, vamos aquí como a alargar esto un poquito, ¿sí? Eso. Entonces, esa es la recta que pasa por el norte y por el punto en la esfera, punto de coordenadas X, Y, Z. Y entonces, ¿cuál sería el vector director? Bueno, pues simplemente el vector que pasa por estos dos puntos, que es este que yo tengo acá. Este sería el vector director de la recta. Pero ese vector director de la recta, ¿cómo lo calculo? Pues si yo sé que es el vector entre los puntos P y N, pues simplemente es hacer P menos N. Es la punta menos la cola. Y bueno, este es el punto de coordenadas X, Y, Z. Y este es el punto de coordenadas 0, 0, 1. Entonces si hago esto menos esto, pues me da esto. Entonces yo tengo mi vector director. Entonces el vector director es este, X, Y, Z menos 1. Y ahora tengo que ver en qué momento esta recta corta el plano R2 crucero. En R2 crucero, pues la tercera coordenada es 0. Y para que la tercera coordenada en los puntos de la recta de 0, pues tengo que satisfacer esta ecuación. 1 más t veces z menos 1. Recuerden que esta es como la tercera coordenada de n más t veces la tercera coordenada del vector b. Entonces de ahí sale esta ecuación. ¿Por qué la tercera coordenada la igualo a 0? Bueno, porque yo quiero que esta recta corte este plano, que el plano son todos los puntos con tercera coordenada 0. O también puedo escribirlo así, el plano z igual a 0. Bueno, entonces de ahí despejamos el parámetro de la recta. O sea, el parámetro tiene que ser 1 sobre 1 menos z. Y si reemplazo el parámetro en la ecuación de la recta, pues me da el punto de coordenadas x sobre 1 menos z, y sobre 1 menos z, 0. Por supuesto que me va a dar 0 en la tercera, pues para eso era que estaba escogiendo este parámetro t. Bueno, pues ya, esta es la proyección estereográfica, es decir, la función hace lo siguiente. Toma tres puntos x, y z y los envía en x sobre 1 menos z, y sobre 1 menos z. Fíjense que el único punto en la esfera cuya tercera coordenada es 1, porque es donde esto se puede singularizar, pues es el polo norte, pues justamente lo estoy quitando. Entonces, esta función queda bien definida. Ahora, ¿cómo muestro que la función es continua? Entonces, vuelve y juega. Tomo la función en todo R3, quitándole los puntos de coordenadas con tercera coordenada 1, esto es como quitar un plano, y este conjunto es un abierto R3. Y tomo la función que se escribe igualito. Esto está acá. Tomo esta función igualita. Entonces, esta función, ahora definida sobre un abierto R3, pues yo sé que es continua porque es un cociente de polinomios. Esto nunca es 0 porque justamente estoy quitando todos los puntos con tercera coordenada 1. Y pues ya es continuo porque algebraicamente es un cociente de funciones continuas que nunca se anulan en el denominador. Y la función pi, que es la que yo quiero analizar, es la restricción de esa función. Entonces, por tanto, pues es continuo. Es una forma bastante rápida de demostrar que la función es continua. ¿Por qué tengo que hacer esa vuelta? Bueno, porque este objeto que está aquí no es un abierto. No es un abierto de R3. Mientras que esta función f sí está definida aquí sobre un abierto de R3. Entonces, en los abiertos de R3, usted puede usar todos los trucos y teoremas y resultados y todo el conocimiento que usted aprendió en los cursos de cálculo. Bueno, luego vamos a ver otros teoremas que nos ayudan a eso, muchachos. No se preocupen por eso. Pero digamos, estas funciones que uno logra encontrar algebraicamente, la extensión es rápida. Es básicamente la misma función, pero ahora definida sobre un abierto R3. Bueno, pero a mí no me interesa. Bueno, tengo que mostrar que pi es inyectiva. Entonces vamos a mostrar que pi es inyectiva. Bueno, esto lo hago por la construcción geométrica. ¿Cómo hago para ver que pi es inyectiva? Bueno, si yo tomo dos puntos diferentes, ¿cierto? En la esfera,
pues eso se va en puntos diferentes del plano, ¿sí? O otra forma, si yo tengo dos puntos acá, ¿cierto? Entonces esos puntos, cuando yo trace las rectas, tiene que cortar en puntos diferentes de la esfera, porque una recta corta una esfera solamente en dos puntos, a lo más. Entonces, una recta no podría cortar aquí en dos puntos diferentes y luego en un punto por acá en el plano. Eso no puede suceder. O sea, no hay dos puntos que vayan al mismo punto. Entonces, simplemente por la construcción geométrica, yo puedo argumentar que pi es inyectivo, no complicarme la vida. Ahora, ¿cómo demuestro que pi es sobreyectiva? Bueno, pues tomo un AB en R2 y tengo que mostrar o encontrar el punto en la esfera que cuando yo trace la recta que pasa por el norte y ese punto vaya al corte del plano en el punto que yo tomaba a priori. Entonces vamos a tomar esta recta, la recta de la forma n más d veces w, haciendo que pase por n y por el punto de coordenadas AB0. Entonces este otro dibujo que tengo yo acá. Entonces yo trazo la recta que pasa por el norte y por este punto a priori. Y tengo que ver que ella efectivamente corta por aquí en alguna parte de la esfera. Ahora, ¿y en dónde la corta? Bueno, eso es lo que vamos a determinar. Entonces, ¿cuál es el vector director de esta recta? Pues este vector, recuerden que es la punta menos la cola, si lo quiero calcular de manera analítica. Entonces, ese vector W simplemente es este, AB0 menos 1. O sea, AB0 restándole el norte. Desde ahí sale este vector. Y entonces ahora yo quiero ver si tomo un punto en la recta, ¿cuál tiene norma 1? O sea, básicamente me toca tomar este punto, calcularle la norma, elevarla al cuadrado y ver si me da 1. Bueno, pues eso me lleva a esta ecuación, que es una ecuación cuadrática en el parámetro t, y debería tener, por tanto, dos soluciones. Resulta que para que esto se mantenga, para que esta igualdad sea válida, hay dos opciones, o t vale 0 o t vale este valor. Claro, es que la recta corta dos veces a la esfera. Una es en t0, que sería en el norte, claro, la recta pasa por el norte ya está en la esfera, pero el otro punto se obtiene con este parámetro. Entonces simplemente yo reemplazo este parámetro en la ecuación de la recta y llego a esta expresión que está acá. Entonces, esta expresión es la que me dice cómo es la inversa. Es decir, la inversa en A, B, que sería mi phi, que es la que yo quiero construir como parametrización, es esta función. Y esa función está definida sobre todo R2, que no lo escribí, pero voy a escribirlo acá. Esa phi va sobre todo R2 y va a la esfera. Bueno, sin el norte. El norte no lo puedo cubrir. Pero, como esto es un abierto euclidio, entonces para mirar si esto es continuo, yo solamente miro, vea, son cocientes de funciones polinómicas, el denominador nunca, jamás se anula, porque es la suma de cuadrados más 1, y por tanto, pues es continuo, ya, o sea, no hay que dar mayor argumento. ¿Y cómo termino probando que la esfera es una superficie topológica? Bueno, me tocaría cubrir el polo norte de alguna forma. Bueno, para cubrir el polo norte simplemente hago una proyección estereográfica igualita, pero desde el polo sur. Y con esas dos cubro la esfera. Entonces, la inversa de la proyección estereográfica desde el polo norte me cubre toda la esfera sin el norte. O sea, me cubre la esfera y me queda faltando este punto, que es el norte. Pero si hago la proyección estereográfica desde el otro punto, la otra parametrización me cubre todo menos este de acá. Pero me cubre este, que era el que yo quería. Entonces, entre las dos funciones, yo logro cubrir la esfera y eso me muestra que la esfera es una superficie topológica. Bueno, y esta última pregunta, y digamos la próxima clase la podemos discutir, y es si el cono es una superficie. ¿Se acuerdan que, ay, es que como que me da cosita este punto me da desconfianza? Bueno, pues analicen qué pasa. La idea, tienen que usar la definición de superficie. Si es una superficie, para todo punto que yo escoja, puedo encontrar un abierto de la topología relativa y una función phi
definida sobre un abierto por acá del plano, tal que la función es biyectiva, bicontinua, y bueno, y si eso lo puedo hacer en todos los puntos, pues es una superficie. Claro, pues tomen este punto. Si no lo pueden hacer, o sea, si para este punto no pueden encontrar una parametrización, pues eso diría que el cono no es una superficie topológica. Si alguno de ustedes encuentra una parametrización, pues entonces el cono sí sería una superficie topológica. Como les digo, lo retomamos la próxima clase. Y la próxima clase vamos a hablar de superficies diferenciables, es decir, vamos a ponerle más condiciones a las parametrizaciones, condiciones de diferenciabilidad para poder hacer superficies un poquito más bonitas. Aquí como observación, si ustedes consideran medio cono, esto sí que es una superficie, porque es una gráfica. Si considero la mitad de abajo, eso sí que es una superficie, porque es una gráfica, ¿sí? Es la gráfica de la función f de xy igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ese es un cono, ¿no? Bueno, muchachos, creo que eso ha sido todo por hoy. Nos queda un minuto de clase. Si tienen preguntas, pues bueno, pueden enviarlas vía correo electrónico para no quitarles más tiempo. Les agradezco mucho la asistencia. Nos vemos en la próxima clase. Vamos a parar la grabación. Feliz semana para todos. Igualmente, profe, muchas gracias.